nos encontramos con el cocinero y chef José Cotes, conocido como Mantequilla, con quien vamos a hablar sobre esos alimentos o insumos comunes que tiene la cocina de la alta, media y baja Guajira. José, ¿qué nos puedes comentar sobre el uso de esos alimentos comunes que tenemos acá? Bueno, gracias por tenerme en cuenta y hacerme esta invitación. Hablar de las cocinas en la Guajira, de los alimentos en la Guajira y de la identidad guajira desde la alimentación es un tema que hemos venido trabajando hace mucho rato. La Guajira, creo, según lo que he entendido, y mi análisis es que está dividido en 4 subregiones, que serían la Alta Guajira, la Media Guajira, que estaría comprendida por Riohacha, Albania, Hato Nuevo. Ahí tenemos algo muy parecido. El sur oriente de la Guajira, que es hacia donde está San Juan, Urumita, toda esa franja del nororiente hasta entre Barranca y Urumita, y bueno, el suroccidente, que es donde está el municipio de Dibuya principalmente, que cada uno tiene sus características. Por ejemplo, esa última zona que mencionamos, Dibuya, todo el litoral atlántico en esa zona es una zona donde se maneja mucho la pesca, pero que también se combina mucho con el tema de sierra, por estar la Sierra Nevada de Santa Marta. Y hay cafetales, hay platanales. Hoy en día hay una zona fuerte en producción de guineo, tubérculos como malanga y yuca, en fin. Además que hay unos cuerpos de agua muy importantes que están más cerca de Riohacha, que es donde está Camarones, que también proveen alimento para los peces. En el suroriente, que es la zona ganadera propiamente dicha del departamento, bueno, ya vamos a encontrar más vegetales, marcadores culinarios como el vinagre criollo, por ejemplo, y ahí sí vamos a encontrar mucho más ganadería. Entonces vienen los dulces de leche, las preparaciones a base de productos cárnicos vacunos, como el arroz de libro, que es una preparación muy importante, la sopa de mondongo, que ellos le llaman, no le dicen sopa de mondongo, sino mondongo, y en algunos lugares, por ejemplo, como en San Juan, que se utiliza mucho para el desayuno, por ejemplo. Tubérculo, bueno, también se encuentra ahí la Serranía del Perijá. Es un valle conformado entre la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, que es el banco agroalimentario, digo yo, que es el banco agroalimentario más importante que tiene la Guajira. Produce mucho vegetal, mucho alimento vegetal. Y ya más hacia el norte, bueno, en la zona donde habitan los guayucas, el norte del departamento, y ahí, bueno, la cocina basada en frijoles, auyama, chivo, pescado, que es muy característica. Y Riohacha, pues que es como una mezcla entre una mezcla entre el resto del departamento y el Caribe insular. Gracias, José. ¿Qué nos dices como de ese agregado que han aportado todos los grupos étnicos y la diáspora, y cómo eso se ha unificado en nuestro departamento y cómo en la alimentación o en la comida se ve manifiesto? Bueno, las cocinas afro han estado marcadas siempre por sus antepasados. Como todos, algunas son dinámicas y han ido cambiando, han ido mejorándose, potencializando. En todo hay un corredor que va marcado desde el Caribe, desde el litoral atlántico, y que va entrando hacia el valle que está entre la Sierra Nevada y el Perijá, y ahí, bueno, vamos a encontrar una amplia concentración de comunidades afro que basan su alimentación en guisos y frituras.
guisos, frituras, muy poco dulce se ve en esa zona. Está comprendido entre el municipio, entre el distrito de Riohacha, el municipio de Fonseca, San Juan, y bueno. ¿Cómo, digamos, acá se ve también el tema de las especias? Que mencionaste, por ejemplo, el vinagre como para condimentar, pero las especias, ¿cómo juegan en la cocina guajira? Bueno, la guajira tiene una particularidad en su alimentación, y es que el vinagre está presente en muchas de esas preparaciones, ¿cierto? Pero hablando de especias, de aromatizantes también, especias tenemos el achote, por ejemplo, que es una semilla que nos aporta mucho color, además que es un sabor muy intenso, muy claro. La pimienta de olor, la utilización de los cominos, del comino, que hacen mucha presencia en todas nuestras cocinas. Así es. Y bueno, has mencionado el tema de la parte costera, pero ¿podrías mencionarnos cuáles pescados son los favoritos en esta comida o cocina guajira? Bueno, todo el litoral atlántico del que le pertenece al departamento ha estado marcado siempre por la pesca, una pesca que es muy limpia, que es muy sana. Es artesanal todavía. Artesanal, de muy buen sabor. La pesca de nosotros en La Guajira es una pesca de muy buen sabor, porque además tenemos frente a nosotros un cúmulo de plantas, un gran banco de flora marina, corales y todo eso que está en el Caribe. Y los pescados que conseguimos son muy sabrosos. Pero en La Guajira no somos tan selectivos. Anteriormente he sabido por anécdotas contadas que anteriormente éramos selectivos en el consumo de la pesca. Tendría que ser un pargo, una sierra, pescado mero, pescado de este tipo. Hoy en día no, hoy en día ya nos estamos viendo abocados a consumir todo lo que el bendito y sagrado mar nos brinda. Ya no somos tan selectivos, entonces ahora sí estamos consumiendo pescado como la cachúa, como el caballo, como el boca colorada, el ronco, que eran pescados que antes no eran tan utilizados por nosotros. Pues esas anécdotas las he escuchado mucho de los riohacheros raizales. Bueno, y ya hemos hablado del pescado, de los pescados, de la ganadería, pero el chivo como el elemento que es un aporte de esa diáspora europea que llega acá durante el siglo XVI y XVII, hace mucha presencia en nuestra alimentación. ¿Cómo ves el chivo integrado en la alta y media Guajira? ¿Cómo se ha adaptado también en los platos que se presentan de diferentes formas? Porque no es lo mismo de pronto un chivo guisado, un friche. ¿Cómo ves el chivo? Y finalmente, ¿cómo ves los aportes de la migración libanesa y venezolana en nuestra cocina? Bueno, iniciemos por la última parte de tu pregunta, y es cómo se ve la migración libanesa. Yo puedo asegurar, bueno, no asegurar, pero sí puedo decir que las culturas árabes presentes en el departamento no nos han permeado profundamente las cocinas y sus culturas. Últimamente hemos visto que han nacido restaurantes de cocina árabe, pero como tal que nos hayan permeado culturalmente, no, como sí pasó en el sur de Bolívar, Córdoba, Sucre, que se ve muy marcada la presencia de la migración libanesa. Lo que pasó con nosotros es que hemos recibido desde Europa, bueno, en la época de la conquista los españoles salían de la ocupación árabe, entonces ya ellos tenían toda esa amalgama de sabores y de texturas y de preparaciones, ya lo tenían presente en su cocina cotidiana, y eso es lo que ellos nos traen a nosotros, eso es lo que ellos aquí nos traen. Toda la presencia incluso del chivo, de los vinagres, de las pimientas, de los cominos, está dada por la época de la conquista.
por la ocupación árabe a Granada, a Andalucía, al sur de España y la posterior conquista América, y ahí es donde nos van llegando a nosotros todas esas características. En ese sentido, ¿consideras que la influencia de nuestra cocina que tenemos del mundo árabe viene con el aporte europeo, con el aporte español, porque ya venían en ese contacto con este mundo y ya habían incorporado esas técnicas y esos alimentos? De hecho, el chivo es herencia de la época de la conquista, y bueno, las preparaciones no se quedaron atrás. Los guisos, por ejemplo, los guisos con mucho comino, con mucha pimienta, con mucho achote, era emulando un poco esas elaboraciones de cocina árabe presentes en España. Bueno, ¿y cómo ves la reciente llegada de la migración venezolana en nuestra cocina? Bueno, nosotros en La Guajira siempre hemos tenido una fraternal comunicación con nuestros vecinos venezolanos. Ya muchas de sus preparaciones para nosotros son muy conocidas, pero sin embargo ellos, que fueron un país que se industrializó mucho antes, que prosperó creo que mucho antes que nosotros en La Guajira, y que nosotros nos servimos mucho de ellos alimenticiamente, pudimos apropiar, por ejemplo, la arepa. Para nosotros tiene muchas características de la arepa venezolana, por ejemplo. Algo que siempre he compartido con ellos, es la utilización del cerdo, del cerdo dulce, elaboraciones con cerdo dulce. Eso es algo que nos comunica mucho con Maracaibo, con Maracaibo y con esa zona. Con las Antillas hay otro tipo de preparaciones, margarita, por ejemplo, que queda en Venezuela, y todo el tema de las Antillas. También nos llegan preparaciones muy enraizadas allá. Para finalizar, José, quiero que nos hables sobre las arepas. Eres de las personas que he escuchado sobre la variedad de arepas que tenemos en La Guajira. Bueno, en La Guajira tenemos caracterizadas alrededor de 30 arepas, caracterizadas teniendo en cuenta su forma, su contenido y la técnica de elaboración, ¿cierto? Podemos dar una vuelta por toda La Guajira y encontrar 30, yo diría que 30, pero pueden ser más variedades de arepas, que además son unas arepas muy satisfactorias. Cada una tiene una identidad propia. Así pasa en todas partes de América donde se hacen arepas, pero yo conozco mucho las de mi tierra y sé que la identidad de ellas es única. Por ejemplo, en Urumita, las arepas asadas en hojas de corazón fino, en parrilla o en horno, porque son dos técnicas distintas. Una cosa es asar en parrilla, otra cosa es asar en horno. Los quesos, el tipo de queso, el tipo de mezcla, cómo se hacen. Algunos se hacen con masa y se mezclan grasa de leche, otros simplemente se le agrega el queso y la leche. Pero podemos encontrar arepa de palo, que es una arepa hecha con masa de maíz, con guineo verde, guineo manzano verde, plátano verde, coco, panela. La arepa de corozo, que tiene corozo, tiene panela, tiene masa de maíz. Y hay algo que es muy importante por nuestra relación con Venezuela, y era algo de lo que quise hablar antes, inmediatamente antes. Nosotros hemos apropiado la arepa hecha con harina procesada como una arepa tradicional. Así es. Porque ya tiene mucho tiempo de estar aquí, ya la identificamos. No es que no hayamos utilizado la arepa de maíz pilado, sí hemos utilizado esa arepa y sí la seguimos utilizando, pero por nuestra cercanía con Venezuela y por la facilidad de la elaboración, siempre últimamente hemos venido haciendo arepa. Yo recuerdo que la arepa blanca en mi casa, bueno, y en Riohacha la llaman arepa de agua, porque es una arepa que se mezcla solamente con agua y se asa. Así es. Y es una arepa que también tiene mucha identidad. En La Guajira tenemos muchas variedades de arepas, arepas además que no solo son de queso ni solo son limpias. Gracias a José Luis Cote Mantequilla por este espacio.
Colombia, potencia de la vida.